Hola, buenos días a todos. Eh, Creo que sí me pueden escuchar bien. El día de hoy me gustaría platicar un poquito sobre el idioma japonés para los que están interesados. Eh, para muchos, bueno, para mí también, cuando empecé a estudiar japonés, sí pensé que o tenía la noción de que era uno de los idiomas más complicados y realmente creo que es eh, por el tipo de escritura principalmente. Pero bueno, en estos últimos años que lo he aprendido y he tenido la oportunidad de estudiarlo, aprendido e implementando. Lo he implementado también en cuestión personal y en cuestión laboral también. Entonces ya tengo la noción de algunos tips que se pueden considerar que me gustaría compartir el día de hoy. Principalmente, eh, solamente me gustaría, por lo pronto, para los que son principiantes del idioma japonés y aquellas personas también que les gustaría empezar el emprender el viaje del estudio en japonés, me gustaría introducir lo básico de japonés, lo que son los alfabetos básicos. Eh, y voy a compartir mi pantalla. Eh, Creo que sí lo pueden ver aquí. Eh, como, bueno, el idioma japonés, básicamente hay tres tipos de alfabetos que se usan. Eh, y el primer punto es el kanji, que es lo que usualmente vemos eh, en muchos letreros o en libros japoneses, que es la escritura básica de japonés, que es el kanji. Y obviamente este es el punto más difícil de, del alfabeto japonés. Y el punto número 2 es, o el alfabeto número 2 es el hiragana, que así es como se escribe, hiragana. Es un ejemplo que es wakaru, que es understanding o entender en español. Y el tercer tipo de alfabeto es el katakana, que por ejemplo así es como se escribe, considerando que es, bueno, eh, aquí escribí tomato, que es tomate o tomato. Ok, so como punto número uno, el kanji. El kanji, una de las recomendaciones, o la recomendación que yo les haría, es que no, no tomen demasiado tiempo en saber escribir los kanjis, porque eso les va a tomar demasiado tiempo y necesita demasiado práctica. Porque como ustedes pueden ver, sí se lleva mucha dedicación, mucho tiempo eh, poder escribir los kanjis. Entonces, en el japonés hay aproximadamente, que en mi noción, hay aproximadamente 12.000, alrededor de 12.000 kanjis. Entonces va a ser casi imposible, o es imposible básicamente, bueno, muy difícil saber escribir todos los kanjis. Entonces, si ustedes entran en la escuela japonés, obviamente va a haber clases dentro del estudio donde les van a enseñar eh, cómo escribir kanjis y cómo leerlos. Y bueno, van a empezar por los básicos, obviamente.
yo creo que hasta los kanjis básicos, tal vez puedes dedicarle cierto tiempo para escribir. Pero pasando los primeros 100 a 200 kanjis, creo que ya no es necesario dedicar tanto tiempo a escribir los kanjis. Entonces, actualmente los kanjis no es necesario dedicarle tanto tiempo porque se pueden escribir en el keyboard. Tú puedes escribirlos. Es mucho más fácil. Entonces, bueno, de hecho, los japoneses, ya muchos japoneses, de hecho, no saben escribir muchos kanjis. Por lo mismo de lo complejo que es aprender de todos los kanjis. Obviamente no estoy hablando de los kanjis básicos. Obviamente todos saben escribir los básicos, pero los más complicados ya muchos no recuerdan o muchos pueden cometer errores al escribir. Entonces, por eso les comento que actualmente con el keyboard ya no es necesario saber escribirlos. Ya después ustedes se van a dar cuenta que muchos de los kanjis son muy parecidos y eso incrementa la complejidad de saber escribirlos. Entonces, como les comento, no es necesario tomar tanto tiempo. De hecho, bueno, escribirlos, aparte de escribirlos, bueno, de hecho, escribirlos, cómo les puedo comentar? Lo más importante no es tanto escribirlos, sino saber leerlos. Es lo más importante. Porque obviamente en la lectura, todos los libros en japonés, todo lo que sea lectura en japonés, van a usar kanjis. Entonces, la dedicación en kanjis sería saber leerlos, no tanto escribirlos. Leerlos sí es muy importante. Ahora, para saber leerlos, tienes que aprender el segundo punto. Primero, que es el hiragana. El hiragana el hiragana no se escribe como los kanjis, no son tan complejos. Son alfabetos, cada letra ya está definida, es una letra. Entonces hay un alfabeto que es el hiragana. Es muy parecido al alfabeto en inglés y el alfabeto en español. A, I, U, E, O. Es básicamente muy parecido. Obviamente el símbolo o la letra es diferente. Está en el alfabeto de hiragana. Como como lo escribo aquí, como lo escribí aquí, es una palabra wakaru, que es entender. La forma de kanji es esta, wakaru. Entonces, si no sabes leer este kanji, va a ser imposible entender la palabra. Entonces, muchas de las palabras es una composición entre el kanji y el hiragana. Entonces, es importante saber leer el kanji. Y luego también saber leer el hiragana. Son los puntos importantes. Entonces, por ejemplo, aquí está otro ejemplo. Rikai shimasta. Como que, do you understand? Or, ¿entendiste? Entonces, los primeros dos kanjis es rikai. Rikai. Entonces, como comento, si no sabes leerlo, no vas a entender el significado. Pero, aunque no sepas escribirlo, con que sepas leerlo, pues ya puedes entender. Y ya después, en el hiragana, aquí es básicamente lo básico de japonés. Del hiragana puedes aprender ya después lo que son las conjugaciones de verbos y pasado, presente también. Y ya vas a entender el detalle del japonés.
después de que aprendes el hiragana. Y ya por último es el katakana. El katakana solamente se usa para todas aquellas palabras que no son originarias del japonés. Por ejemplo, aquí puse una palabra que es tomato, o es tomato, o tomates en español. Esta no es una palabra originaria de Japón, por lo cual se usa el katakana para escribir la palabra.